Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, amadas y amados siervos de Dios, pueblo del Señor Jesús. Sean bienvenidos a un programa más de Mujeres conforme al corazón de Dios. Yo, en el nombre de Jesús les doy la cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan acá en la capital, también en toda la República y sobre todo los que nos sintonizan fuera de nuestras fronteras. Gracias por estar pendientes del programa y la verdad es que estoy contenta porque yo sé que somos miles de cristianos que tenemos un mismo sentir y un espíritu en buscar la palabra de Él y sobre todo que esa palabra la podamos vivir en nuestra vida cotidiana, cada día. En esta tarde preciosa tengo acá conmigo al pastor Pedro Monterroso. Él es el director del Movimiento Cristiano contra la Violencia hacia la Niñez, MOCVIN, ¿verdad? Bienvenido, pastor. Gracias por estar nuevamente con nosotros. No sabe cómo se lo agradecemos, porque sabemos que el Señor tiene planes para esta nación, ¿verdad? Pero yo creo que una nación tiene que sanar primero para poder permitir que el Señor cumpla su propósito. Yo tengo muchos años de estar oyendo que Guatemala es luz a las naciones, pero tenemos que trabajar, ¿verdad? Yo sé que Dios lo hace todo, Él es el Todopoderoso, pero por alguna razón Él nos ha hecho partícipes de este plan que Él tiene, ¿verdad? Para todo el mundo, pero aquí vamos a hablar de Guatemala. Así es. Yo estoy bastante emocionada porque el programa pasado, aquí el pastor nos dijo de que este movimiento había salido de Guatemala. Aquí se hizo, ¿verdad? Así es. Y pues sabemos que Dios pues es bueno en misericordia y en amor. Como vamos a hablar de lo que es el abuso infantil, ¿verdad? O sea, el abuso hacia la niñez y a la adolescencia también, Así ¿verdad? es. Entonces vamos a permitir que acá el pastor Monterroso les dé un breve saludo a ustedes para que iniciar con nuestro tema de hoy. Muchas gracias, pastora. Es un privilegio para nosotros estar esta tarde aquí con ustedes ante estas cámaras. Hemos orado para que pues podamos ser de bendición y no sabemos cómo el Señor va a usar el programa. Pero agradezco el espacio. MOCVIN es un movimiento cristiano, netamente, nace en el corazón de Dios, en organizaciones cristocéntricas y es 100% Chapín. Así que es una bendición esta tarde estar aquí con todos ustedes. Gloria a Dios. Bueno, hablábamos también, vamos a hacer una pequeña reseña de lo que se habló el jueves pasado, ¿verdad? Que el abuso sexual es algo que se da en silencio, ¿verdad? Es un delito. Así es. Porque yo creo que muchas cosas a veces las hacemos por ignorancia. Así es. ¿Verdad? Pero cuando ya demos a conocer que esto es un delito penado y con penas fuertes, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que el abuso sexual es un delito silencioso, ¿verdad? Y formas de cometer el abuso sexual, dice el pastor, ¿cuáles serían las formas de cometer el abuso sexual? Bueno, tal vez esta mañana vamos a enfocarnos en platicar un poquito sobre el abuso, como lo que usted dijo, es un delito silencioso. De hecho, se alimenta del silencio. ¿Por qué? Porque el victimario siempre va a tener a la víctima callada a la fuerza. Y llama la atención, pastora, de que
en 2 Tesalonicenses 2:7, cuando Pablo habla del misterio de la iniquidad, la palabra que se traduce ahí como misterión, que es la palabra griega, es una palabra que significa silencio impuesto, mantener la boca cerrada. Y uno dice, wow, qué interesante, porque el delito sexual es parte de ese misterio de la iniquidad que el anticristo va a traer sobre la tierra, obviamente en la gran tribulación, pero la palabra hace referencia a eso. Y el victimario mantiene a la víctima con la boca cerrada, un silencio impuesto. Generalmente los niños, niñas y adolescentes que sufren en silencio porque nadie les va a creer que eso esté pasando, y más, como dijimos en el programa pasado, que el 85% de los abusos sexuales se cometen dentro de la familia o de personas alguien más muy cercanas. cercano, sí. Entonces, menos que se crea eso, por un lado. Por el otro lado, también es bien importante señalar que el abuso sexual se va a dar de dos formas: al tocar a un niño, niña, adolescente, o sin tocarlo. Porque lo que queremos también dejar claro y resaltar es el hecho de que no queremos, ¿cómo le digo?, formar como una psicosis. Sí, ¿Verdad? entiendo. Que, ¿qué está haciendo con mi niño? Lo tocó. No todo es abuso sexual, porque entonces ya nosotros los pastores no podíamos ni saludar a los niños, ¿verdad? Y decir, ay, no, qué intenciones las que tiene, ¿verdad? Como decía mi abuelita, yo uso mucho término chapín. No podemos estar viendo micos aparejados por todos lados no, también. Por supuesto, yo sí. creo que esto es una enseñanza para que tengamos, sí, el Señor, pues, y el Espíritu nos va a ir dando el discernimiento, qué momento hay, que no, ¿verdad? Sí, claro, exactamente. Entonces, nosotros en el kit de recursos Mogbin tenemos en el módulo 2 una sección que nosotros enseñamos cuando proveemos el kit, en el que se trata el tema de cuándo es un abuso sexual al tocar a un niño, niña, adolescente, y cuándo es sin tocar al niño, niña, adolescente. Y eso es algo importante de resaltar. Si quiere podemos ver algunas formas, si le parece. Sí. Bueno, sí. Al tocar, o sea, se da abuso sexual tocando a un niño o niña adolescente. Toque, ¿verdad? Porque hay sin tocar. Tocando son besos y abrazos prolongados con intenciones sensuales. Eso es abuso. ¿Me explico? Al tocar. O sea, la persona ya no es el abrazo que uno puede darle a un niño. En la iglesia yo abrazo a los niños y las niñas, ¿verdad? Pero es un abrazo de respeto y un besito en la frente. Si el niño quiere, porque también hay que respetar eso. Si el niño no quiere, hay que respetar. Una pregunta. Sí. Yo me he dado cuenta, y aún dentro de lo que es la iglesia, sé que hay culturas que lo practican, pero ¿qué es eso de que el papá siempre besa a los hijos en la boca? Claro. ¿Verdad? Para mí que no debe ser así. Pastora, eso está tipificado como abuso. Sí, porque la Biblia nos dice, no despierten el amor antes de tiempo. También, buen punto. ¿Verdad? Entonces sí. Yo creo que cuando se empieza a hacer ese tipo de manifestaciones hacia los niños, yo creo que están como que abriendo los sensores Así es. sexuales del niño antes de tiempo. Sí. Y es donde miramos un montón de niñitos, ¿cómo es que le llaman? Que son, que como que maduran más rápido. Precoces. Precoces, esa es la palabra. Sí. Se me había olvidado. Sí, un montón de niños precoces. Sí. Pero ¿por qué? Porque definitivamente yo también, yo acostumbro a besar la frente. Sí. La frente es un beso de padre. Ajá. De protección. De protección. Está diciendo un uno, besito. yo te protejo. Te amo. Ajá, Sí. te amo, sí. Sí. Exacto. Y precisamente ese es el segundo punto, o sea, al besar la boca de un niño o niña adolescente. No consideramos que no está bien que un padre bese en la boca a un bebé. Primero por razones, digamos, de salud, higiénicas.
nosotros los adultos manejamos una serie de bacterias que nuestro cuerpo necesita y que resiste, pero un bebé no. Y estamos transmitiéndole bacterias. No, pensé que no. Creo que el niño tiene partes que se le pueden besar y partes que no. Eso y lo que usted decía, que me parece muy, muy oportuno decirlo, el despertar algunas cosas que no deben despertarse todavía. Otra forma de cometer abuso tocando a un niño o niña adolescente es tocar los genitales de la criatura, ¿verdad? Al hacer que hacer que éste toque los genitales de otra persona. Eso es abuso sexual tipificado, penado por la ley, digamos, de una manera al tocar. Ya vamos a ver sin tocar. Otro, obviamente realizar el acto sexual. Yo quiero hacer una aportación. Sí. Dentro de nuestra cultura se da también mucho que cuando está un bebé, como con gracia, como que es algo, le besan los genitales. Así como, porque definitivamente son áreas muy sensibles. Entonces el niño tiende como que a reírse. Y acostumbrarse. Ajá, y se ríe, entonces llegan y empiezan a hacer hacia el niño. Eso es un abuso. Exactamente. Yo pues no quiero, como dice, herir a nadie, ni quiero que nadie se sienta mal, pero a muchas cosas que nosotros hacemos es porque no tenemos el conocimiento. La Biblia nos dice a nosotros, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Yo siempre he aclarado algo. El conocimiento de la palabra de Dios es lo básico. Amén. Pero si podemos tener otros tipos de conocimiento en las diferentes áreas que tienen que ver con nuestro diario vivir, también tenemos que aprender. Así es. ¿Verdad? Entonces, muchas cosas que hacemos, como ese ejemplo de besarle los genitales o tocarle los genitales al niño, como una gracia, no es una gracia, es un abuso. Es un abuso y un riesgo. Porque entonces el niño lo va a tomar como normal. O sea, mi mamá me lo hacía o mi papá lo hace. Lo normalizan. ¿Y por qué mi tío no lo puede hacer? ¿O por qué mi vecino o qué sé yo no lo puede hacer? O sea, sí, es como que uno saluda de beso en la mejilla y es como algo muy cultural ya no entre nosotros, especialmente en el pueblo de Dios, con respeto. Y pues eso es natural. El ósculo santo, dice el la ósculo Biblia. santo, exactamente. Pero digamos que si se besan partes que son íntimas, que no debe hacerse, el niño las puede tender a normalizar. No debería hacerse. Sí. Otra forma de cometer abuso sexual tocando a un niño, niña, adolescente, es cuando se practica, y con mucho respeto y digamos, lo voy a decir, cuando se practica sexo oral con él. El abusador sexual va a hacer cosas aberrantes. La palabra dice cosas que ni aún se nombren. Pero cuando el niño, niña, adolescente tiene contacto oral con los genitales de otra persona, eso es un abuso sexual que se castiga con pena de cárcel, ¿verdad? Bien. La otra es tener relaciones sexuales con penetración de cualquier parte del cuerpo, no precisamente los genitales. Eso es un abuso sexual que la ley penaliza. Y obligar al niño a prostituirse, cobrar por servicios sexuales, eso también es abuso sexual al tocar a un niño o niña adolescente. Pero hay un tipo de abuso que se da sin tocar al niño o niña adolescente. Y ese tiene que ver con, por ejemplo, está por aquí, mire, pastor. Okay. Está, por ejemplo, hablarle sobre sus partes íntimas de forma sensual. Eso ya es como ir, digamos, con otra intención, ¿verdad? Ya no es la intención sana de decir, bueno, mira, esto... y yo creo que los padres son los llamados a hablarle a los niños de que hay zonas de su cuerpo que no se deben tocar por nadie más, ¿verdad? Y los niños deben saberlo. Y realmente es una forma como nosotros a veces aconsejamos que se haga, es con un muñequito, ¿verdad? Decirle, mira, aquí no, nadie te debe tocar. Y que el niño lo sepa.
Porque puede ser que el niño en algún momento pues no reconozca que hay ciertas diferencias. Como todavía no tienen malicia Sí, también. no tienen malicia, ese es el punto. Otra forma también es de decir, no te pueden tocar las partes que uno cubre cuando se va a una piscina, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se cubren? Porque son partes muy, muy personales. Pero cuando alguien habla sobre esas partes, definiéndose a él mismo o al niño de una manera sensual, eso se tipifica como abuso sexual sin tocar. O sea, no precisamente hay que tocar. Pedirle posar para fotografías o material pornográfico. Eso también es un abuso sexual y la policía lo anda persiguiendo. Realmente esos son pedófilos, prácticas de pedófilos. La pornografía infantil. Pornografía infantil, así exactamente es. O exhibir frente al niño, niña, adolescente el cuerpo desnudo o semidesnudo. También eso es abuso sexual sin tocar. Y hay mucho de eso, ¿verdad? Por ejemplo, llevar al niño a espectáculos donde hay mujeres semidesnudas, desnudas, eso es un abuso sexual, ¿verdad? Yo escuché a un predicador hablando pues sobre cómo él inició sus prácticas de pornografía. Y él decía que fue que descubrió unas revistas que tenía su papá en un lugar muy, muy privado, pero él las descubrió y empezó a ver y eso le formó a él eso, esa malicia que terminó en una cosa muy degenerada. Y eso es abuso sexual. Yo pienso que aquí tiene mucho que ver lo espiritual. Claro, por supuesto. Cuando hay una imagen, eso lo recibí en un estudio que nos dieron en la iglesia, cuando hay una imagen de pornografía, eso queda sellado. Eso lo utiliza el adversario para sellarlo. Claro. Y por eso es que se vuelve un problema. Y cada día, como es una adicción, no es nada más que me guste ver pornografía. Hay un momento en que aquello que empecé a ver ya no me satisface. Cierto. Y entonces se empiezan a buscar sensaciones más grandes. Y ahí es donde ya viene un trastorno, puedes ver un trastorno Claro. Psicológico fuerte, ¿verdad? Sí, y cada día quieren más y cada día quieren experimentar cosas que realmente van en contra de lo que el Señor quiere para nosotros, su pueblo. Por supuesto, y yo recuerdo un abusador sexual que realmente ya no solamente fue abusador, sino fue un asesino en serie de mujeres, que lo entrevistó el doctor de Enfoque a la Familia, Sí. el nombre del doctor en este momento, Sí. pero recuerdo que vi esa entrevista y resulta que este personaje esa noche, al otro día lo iban a ejecutar en la silla eléctrica. Fue entrevistado por el pastor y doctor, bueno, se me va el nombre en este momento, pero el creador de Enfoque a la Familia, e incluso ha escrito muchos libros, ya en un momento voy a recordar el nombre, pero vamos al punto de que él era hijo de siervos de Dios, pastora, eso es lo más preocupante. Y entonces él decía, pero ¿cómo te iniciaste? Y él decía, bueno, la verdad es que comencé, fíjese, mire qué interesante esto, y atención papá y mamá, comenzó viendo catálogos de lencería. Mire cómo comenzó. Mire, tenemos que entender que la naturaleza humana es una naturaleza caída. Sí. Y por ser naturaleza caída siempre vamos a tender hacia el pecado. Y resulta que la curiosidad a veces atrae. Y este era un muchacho muy joven cuando comenzó viendo catálogos de lencería de esas empresas que venden, ¿verdad? Y así comenzó. Y llegó por eso sale por lo que usted decía, porque eso se vuelve muy degenerativo y tan degenerativo y adictivo, que ya esto no me satisface. Tengo que ver algo más. Y él llegó al extremo de descuartizar mujeres. Sí, porque empiezan en esa búsqueda de nuevas sensaciones. Sí. ¿Verdad? Y entonces ahí, la verdad que
es interesante e importante realmente tocar estos temas, ¿verdad? Ahora, El doctor James Dobson, ya me recordé. James de Dobson. Enfoque a la Familia. Enfoque a la Familia. Sí, yo tengo otro nombre, pero es del hermano que creo que es de Ecuador, de por ahí. El costarricense. Costarricense. Sí. También ha escrito libros muy buenos. Sí, muy respecto buenos. a eso. Ajá. ¿Verdad? Cuando el Señor nos habla a nosotros que dejad que los niños vengan a mí, porque de Él es el reino de los cielos. Uh-huh. Entonces, nosotros sabemos que a veces decimos nosotros, es que el niño, él todavía no entiende. Y yo creo que tenemos que tener claro una cosa, los espíritus somos eternos. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo tengo la certeza de que un niño entiende perfectamente cuando se le dice, se le enseña algo de la manera correcta. ¿Verdad? Entonces, tenemos que utilizar lo que el Señor pone en nuestras manos. Yo pues agradezco al Señor el que usted esté aquí hoy, pastor, porque realmente yo sé que esto nos va a ayudar mucho. No viene, ya está. Hay un ataque muy fuerte hacia la niñez y hacia los adolescentes, bueno, a todos, ¿verdad? Pero ellos son los que vienen para arriba. Ellos son los que van a estar en el lugar de nosotros unos años más adelante. Sí, y es que usted dijo algo, ya recordé el doctor James Dobson con Ted Bundy. Ted Bundy era este muchacho que pues fue ejecutado, llegó a ese extremo. Pero con relación a lo que usted decía, es bien clave, porque resulta que todos estamos siendo tentados todo el tiempo. Todos vivimos una batalla, si no es de una forma u otra, pero especialmente los hombres que somos muy visuales, somos más atraídos por imágenes. Y hoy tenemos a un clic las imágenes, pastora. Usted está buscando por ahí una casa de retiros para un evento de la iglesia que usted va a tener y ¡plin! Sale una imagen de una niña pues con un cuerpo escultural y vestida así con ropas menores, y si uno le da clic pues va a haber más niñas y probablemente ve otras cosas y de repente otras cosas y se va. Pero hay una cosa importante, el cerebro humano termina de crecer y desarrollarse a los 21 años. Entonces, antes de eso, el adolescente o joven es muy sensible a eso y no hay control. Entonces, yo ya un hombre mayor, pues puedo decir, no, eso no lo voy a ver. Está muy atractivo, pero yo no lo voy a ver porque no es algo que agrade a Dios y tampoco es algo que me beneficie, pero un muchacho no lo hace. No. Entonces, cuando hablamos del abuso sexual sin tocar, es enseñarle fotos. Y algo más grave es publicar fotos de desnudos o teniendo relaciones sexuales en redes sociales. Y eso es un abuso sexual. Aunque no tenga una dirección concreta a decir a este niño se lo va a enseñar, pero el hacer eso ya es un abuso sexual, se tipifica. Peor es cuando se le pide a ese niño o niña adolescente que pose desnudo. Si se le empiezan a pedir fotos, mira, quiero ver esto, no más allá. Y mucho cuidado, papás. Yo creo que vale la pena aquí tal vez detenernos un ratito, pero quizá el mensaje tiene que ser mucho cuidado, papá, mamá, con qué están viendo sus niños, cuáles son sus redes sociales. Hay que estar atentos, porque hemos tenido casos de niñas que las han pues seducido a que puedan posar de una manera y resulta que después son chantajeadas. Antes eso se llama ciberdelito y antes se llamaba eso sexting o sextortion, porque pues se traficaba con eso y la niña llegaba a un punto en el que ya no hallaba qué hacer y muchas veces terminaba quitándose la vida. Qué triste y lamentable. Entonces, instruir a nuestros niños de que tengan mucho cuidado. Hoy hay mucho en nuestros países que se le ofrecen a las chicas cursos de modelaje. Sí. Ellas quieren ser modelo, ¿no? Aquí hay una escuela de modelaje. Envíate una foto así, asá. Pues las citas en tal lugar y ya no aparecen. Sí. Y por eso vemos tanta niña con la alerta de desaparición, Alejandra, Alba Kenneth,
porque resulta que desapareció. ¿Y qué? Es que fue a una entrevista. ¿Qué entrevista? ¿En dónde? Entonces, eso es bien peligroso y tenemos que estar muy atentos. Si gusta, para terminar esta parte, otra cosa es mostrarle material pornográfico, por lo que decíamos, videos, o invitarlo a asistir a un espectáculo con contenido sexual. Eso es abuso sexual. Pero no solamente visual, también de forma auditiva. Sí. Mensajes por teléfono o redes sociales con contenido sexual. Eso es abuso sexual. Se tipifica como tal sin tocar al niño. Es que no lo toqué, no lo tocó, pero sí, pero lo estimuló de otra forma. Así es. Okay. Sí. ¿Hay alguna manera de que podamos nosotros proteger a los niños y a las niñas del abuso sexual? Claro, mire, una manera clave, pastora, es la comunicación. Que los padres mantengan una comunicación abierta con sus hijos, muy clara y franca, en donde el hijo lo vea a él como alguien con quien puede contar. Me está pasando esto en la escuela. Sí. Esto están haciendo, esto me están ofreciendo, esto me están insinuando. Eso va a librar mucho al niño o al adolescente de esos peligros. Y la otra, ya la hemos dicho, la educación. Advertirle de qué cosas son las que van a pasar si es bien importante. Recuerdo a mi mamá siempre decirme: cuidado, mijo, no vayas a hacer esto. Si alguien te ofrece esto, tú di que no. Eso era en cuanto a drogas o otras cosas. No, di que pero, no. ¿será que también la droga va como que de la mano con el abuso? Por supuesto, hay mucha relación de eso, porque lo que pasa con la droga es que causa algunos trastornos, y esos trastornos, especialmente el alcohol, hacen que el abusador como que pierda la noción o la sintonía de su entorno, y va a buscar y hacer cosas que no están bien. Y lo hemos dicho aquí nosotros como creyentes, el tema espiritual, porque obviamente ahí ya entra en acción el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Amén. Que va a incitar al abusador a dañar a la víctima. Y usted sabe que los niños, como usted mencionó el pasaje de Lucas, deja a los niños venir a mí, están en el corazón de Dios. El enemigo lo sabe, y todo lo que Dios ama, él lo odia. Entonces quiere destruir la vida. Destruir la vida. Sí. Sí, yo creo que cuando debemos de ponerle mucha atención a este equipamiento que estamos dando, porque realmente, y siempre lo he pensado en todo aspecto, Sí. Es más fácil, menos costoso el prevenir. Así es. Que tener que sanar, ¿verdad? Entonces, Pastora, si me permite, ahí en el mismo kit, si son 2 páginas después, nosotros sí tenemos cómo prevenir el abuso sexual. Okay. Y entonces quisiéramos dar estas 9 tips que pueden ayudarle a usted, papá o mamá, a prevenirlo, porque realmente eso es lo que queremos. Mire, pastora, prevenir, porque lamentar es bien difícil. Fíjese que sacar a una víctima después del abuso sexual es algo bien complicado y necesita... Doloroso, sí, necesita mucha ayuda. Entonces prevengamos antes eso. Nosotros hace poquito con mi esposa estuvimos platicando con una señora que ya tiene 3 hijos y son mayores, pero ella le cuesta manejar la situación y no ha salido de esa situación. Entonces ella fue abusada y tiene bloqueos en la mente. La mente se fragmenta. Dicen los psicólogos dicen que la mente son cajoncitos donde se guardan información matemática, lenguaje, experiencias con la familia, vivencias, qué sé yo. Pero cuando se trata de un abuso sexual, dice que la mente no haya cómo guardarlo. Entonces mete en distintos cajones los eventos, y la víctima no sabe si fue un viernes o fue un domingo
si fue en la tarde o fue en la mañana, si fue aquí o fue allá, y va como recordando por episodios porque se fragmenta. El abuso sexual es algo muy dañino. ¿Cómo lo prevenimos? Primero, decirles que pueden expresar sus sentimientos y pensamientos sin temor. Tú puedes hablar conmigo de lo que quieras. Y por favor, no censuremos, no acusemos. Es que vos, con esa faldita, con ese pantalón roto, seguramente que vos lo andás provocando. No, tranquilo, escúchele, no le juzgue, no le condene. Y eso va a ser muy importante, que este niño o niña se exprese. Segundo, guiarlos a identificar quiénes son las personas de confianza. Que esas personas de confianza son aquellas que los hacen sentir cómodos, los escuchan y que los respetan. Esa es una persona de confianza, los que los hacen sentir cómodos, que los escuchan y los respetan. Explicarles que su cuerpo le pertenece a Dios y ellos pueden decir no cuando algo les haga sentir incómodos. Y eso es muy importante. En cuarto lugar, comunicarles sus derechos. Mira, mi amor, tú puedes pedir auxilio, puedes correr. En caso de que alguien quiera hacerte daño, puedes correr. Mire, en algunas capacitaciones, algunos especialistas han aconsejado en última instancia, puedes morder o aruñar algo, pero no permitas que pase eso. Enseñarles que los toques correctos son los que les hacen sentir bien. Los incorrectos son los que los hacen sentir mal. Si algo no le hacen sentir bien, no está bien. Hacerles saber que no es correcto ver o compartir fotografías, videos, películas o cualquier contenido de su cuerpo o del cuerpo de otras personas. Amén. Sí. No. Instruirlos, porque esto es importante, que los secretos buenos causan alegría y los malos dañan. Nadie puede exigirles que guarden un secreto. Por ejemplo, yo le digo a Carlita, voy a poner un nombre, y le digo, mami, vamos a celebrarle el cumpleaños a tu abuelita. Vamos a invitar a todos tus tíos y vamos a hacer una noche, pero tú no le puedes decir nada a la abuelita. Ese es un secreto bueno. ¿Me explico? Sí, causa alegría. Sí, causa alegría. Y la niña está como a la expectativa. Pero un secreto malo es cuando se le dice, este es nuestro secreto, nadie tiene que saberlo. Si tú hablas, vamos a decir que tú tuviste la culpa. O va a pasar esto con tu papá o tu mamá. Ese es su secreto malo. Y él tiene que saber. Cuando hay amenaza. Cuando hay amenaza. Básicamente, es un secreto malo. Nadie puede... Si lo decís, te pasa esto, o le pasa a tus padres, o a tus hermanos. Sí, porque recuérdese que al principio comenzamos diciendo que el abuso sexual se nutre o alimenta del secreto. El silencio. ¿Verdad? Del silencio. Bueno, otra cosa que es bien clave, importante y que debemos aclarar es enseñarles a nombrar sus partes íntimas con el nombre correcto. Tal como son. Así es. Las niñas tienen vagina, los niños tienen pene, y eso no es malo. Es como tener nariz, orejas, pero eso nos diferencia, pero así se llama. Porque sucedió que en un caso, resulta que la niña decía que él le había tocado su parte de alguna manera y dijeron, ¿y eso qué es? Entonces legalmente no se pudo juzgar al victimario, ¿verdad? Porque, por el nombre que ella dio. Sí, por el nombre que ella dio. Entonces, no tiene otro nombre, se llama así se llama. Y es algo personal y normal que lo tengamos, hombres y mujeres, pero son partes íntimas. Y finalmente, advertirles que no deben aceptar nada de un conocido o desconocido que les pida algo a cambio. ¿Verdad? Nada. Y acuérdense que ahí los adolescentes son un poquito ingenuos. Recuerdo yo cuando salió el iPhone 5, fíjense, una niña china dijo que ya estaba dispuesta a dar su virginidad por un iPhone 5. Y uno dice, ¡ala! ¡Qué triste! ¡Qué lamentable que esta niña esté ofreciendo algo tan especial
por un celularcito. Y mira hace cuánto pasó el iPhone 5. Sí. Y ella sí lo logró, ¿no? Y entonces, qué lamentable, porque a veces no hay una instrucción correcta. Quiero hacer otras preguntas. ¿Qué pasa cuando la víctima es un familiar nuestro? ¿Cómo podemos nosotros... ¿Cuál sería la víctima? Cuando la víctima es un familiar. ¿Cómo podemos nosotros actuar? ¿Qué pasos tendríamos que dar para salir de eso, verdad? Porque si se da uno cuenta, no tiene que cortar eso. Así es. No puede decir uno, como decía, hacerse loco. Sí. No, que tiene que uno realmente tomar conciencia y decir, esto es un delito y esto no puede seguir. Por supuesto. Mire, el gran riesgo del victimario es de que generalmente, los estudios dicen que puede cometer más de 100 violaciones en su vida a diferentes personas. Sí. Entonces, si no llega a un punto en el que se detiene este victimario, él va a seguir haciendo. Definitivamente. Y yo creo que nosotros tenemos que, como decimos ese dicho chapín, ¿verdad, pastora? Hacer de tripas corazón. No. Pero si es, por más cercano que sea, hay que denunciar. Esto hay que pararlo. Mire, 1 Corintios 5:5, Pablo habla de un caso en el que había un hombre que estaba teniendo unas relaciones sexuales, digamos que ilícitas, porque era con su madrastra. Eso se llama incesto. Y Pablo dice, miren, no deberían de estar tolerando a este malvado, este impío. Pónganlo en su lugar. Pero a veces resulta que es que cómo vas a pensar, qué va a decir la gente, si es tu tío, tu abuelito, tu no sé quién, pero no podemos denunciar. Y yo me encontré varios casos en una investigación que hicimos en un lugar del occidente, en donde cuando pasamos la encuesta, los líderes contestaron que no había ningún abuso, algún tipo de abuso. Y fuera de los talleres y lo que hacíamos, varias hermanas vinieron, no hermano, si en la iglesia ha pasado esto, si en la comunidad pasó esto, pero como es una persona influyente, no se hizo nada. Ahora, con la víctima, nosotros tenemos que buscar recursos para restaurar. Esta niño necesita apoyo. Conocí el caso de la hija de una hermana muy amada en un lugar especial de Guatemala donde ella vive. Y ya era una chica que tenía mayoría de edad incluso. Y entonces ella me llamó y me dijo, bueno, pastor, ¿qué hago? Fíjese que mi hija, tiene pensamientos suicidas. Y ya no quiere ir a la iglesia y está así. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, resulta que el hijo de los hermanos fulanos la abusó. No la violó. O sea, violación vamos a decir que es una penetración. No la violó, pero sí abusó de ella. Palabras, fotografías, toques. Cuando ella era niña, ella tenía una tienda y él llegaba ahí. Mire, gracias a Dios conseguimos un lugar donde daban ese tipo de tratamiento. De hecho, nosotros estamos por sacar un quinto módulo, el kit tiene 4, un quinto módulo que se llama AIT, Atención Informada en el Trauma, donde se trata estas situaciones. Y gracias a Dios esta chica logró salir. Pero se cortaron las relaciones con la familia, eran muy cercanas. Ella ya no fue a la iglesia de sus papás, fue a otra iglesia, gracias a Dios, que comenzó con una vida así a restaurarse y hoy pues ella tiene una vida más o menos normal. Pero es bien complicada esta situación y requiere, pastora, de un tratamiento especializado. Yo creería que deberíamos de nosotros los líderes, pastores, tal vez formarnos un poquito más para poderles atender. Sí, porque, por ejemplo, yo no sé, ¿verdad? Hasta ahorita estoy conociendo este lindo movimiento,
pero sí, definitivamente estas situaciones tienen que salir con ayuda. Así Con es. ayuda psicológica y con ayuda espiritual. Así es. Entonces, pero aquí en nuestro país hay lugares donde a la hora que uno necesite bueno, no, porque no es una terapia, son varias terapias un tratamiento para que aprendan a manejar esa situación que vivieron, ¿verdad? Porque si no va a seguir afectando. Claro. Cuando se calla, como yo hablaba la semana pasada, pues yo tengo oportunidad de ministrar gente. Y hay personas que de mi edad, imagínense, ya uno de 70 y pico de años, que vino abusada desde niño o de niña y se la cayó. Y todavía me dicen, y si lo digo, tampoco me van a creer, aunque esté grande, porque dicen que son inventos, ¿va? Entonces, eso daña. Claro. Daña mucho porque yo me he dado cuenta que daña en el desenvolvimiento que ellos tendrían que tener. Se forma una como desconfianza hacia todo ser humano. Por supuesto. ¿Verdad? Hacia todo. Entonces, eso como que viene y estorba el propósito por el cual Dios nos tiene aquí. No nos podemos desarrollar como realmente debiera de ser. Claro. Ahora, aquí en Guatemala existen esos lugares, pastor, bueno, donde dan ese tipo de ayuda. Sí, sabemos que hay instituciones de gobierno donde hay psicólogos especializados en esta temática, pero responden después de un proceso, es decir, de denuncia, de pues todo el proceso, y ellos pueden dar una persona que pueda asesorar en ese sentido, sí lo hay. Pero también creo que un psicólogo o psicóloga cristiano, en el caso yo diría, porque el psicólogo cristiano va a usar la palabra de Dios, podría ayudar, también podría ayudar. Aparte también hay algunos ministerios que podrían ayudar y que tienen, digamos, departamentos o gente especializada en la temática. Yo creo que con mucha oración, apoyo, acompañamiento, alguien puede salir adelante. Sí. Y bien interesante porque nosotros conocemos casos, pastora, nosotros le llamamos sobrevivientes. Cuando alguien ha salido ya no es víctima, sino es un sobreviviente, porque antes pues estuvo metida en la situación de que fue abusada, pero cuando se restaura es un sobreviviente. Y tenemos gente trabajando con Moving de manera voluntaria, sobrevivientes, que cuentan sus casos, cuentan sus situaciones, y uno hasta se sorprende de cómo es que pudo haber pasado esto. Pero esos sobrevivientes son usados por el Señor. O sea, alguien que es tratado adecuadamente puede ser alguien que puede ser muy útil en el combate de este tipo de violencia, porque hay más identificación. Ajá, sí, fíjese que lo que sucede es que a mí me han llegado muchos niños abusados también, ¿verdad? No solo personas adultas, que hasta sobrevivientes, como usted dice, que ahorita pues están en un proceso de restauración, aún siendo ya ancianas, claro, ¿verdad? Pero también hay niños, sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver, pastor, qué posibilidades hay de que tal vez para el otro programa nosotros podamos como que traer ya direcciones o algo donde pueden ser atendidos, ¿verdad? por supuesto. Porque a veces el problema es el económico. Claro. Porque las personas que pues cuentan con una solvencia económica, pues pagan psicólogos, ¿verdad? Y cuando la cosa es muy fuerte, pues ya necesitan hasta psiquiatras. Entonces, bueno, vamos a continuar con algo acá. ¿Qué papel tiene la iglesia dentro del tema de la protección ante la violencia? Es una pregunta bastante fuerte. El papel que debiera de jugar la iglesia, sí, claro, ante esta situación. Es precioso porque en la iglesia hay muchos sobrevivientes, ¿verdad? Y como ya se vivió, ya puede uno entender el dolor, ¿verdad? Porque yo siempre digo, una herida física sangra o le desinfectan a uno, le cosen y todo, y cicatriza.
pero las heridas emocionales, esas sí, cuesta un poquito más sanarlas. Sí, sí, de hecho, en el libro de Isaías capítulo 58, versículos 6 al 12, se habla de lo que es la verdadera justicia o la perspectiva bíblica de la justicia. Nosotros tenemos hoy en día algunas disciplinas espirituales que practicamos como iglesia, como es la oración, el ayuno, y esas son disciplinas muy sanas, aparte de que ayudan físicamente, ¿verdad? Pero la palabra en Isaías 58 dice en qué consiste el verdadero ayuno. Y bien interesante estudiar esa palabra porque es una voz profética que se levanta y dice, miren, ustedes están buscando que yo los atienda, que yo me vuelva hacia ustedes, que yo los bendiga. Y ustedes lo que hacen es aguantar hambre. Y de esa manera no van a tocar mi corazón. Estoy como parafraseando el contenido. Y el Señor dice, si ustedes atienden a los huérfanos, si ustedes se vuelven a las viudas, si ustedes dejan de extorsionar a sus hermanos, si ustedes velan por el más necesitado, van a tocar mi corazón. Entonces yo me voy a volver hacia ustedes. Las iglesias deben ser ambientes seguros, pastora. Ambientes seguros. Recientemente se publicó una estadística por parte del INE en el cual resulta que se habla de las organizaciones o instituciones con mayor confiabilidad. Y bien interesante, pastora, que dentro de las instituciones con mayor confiabilidad estaba el Ejército de Guatemala, y lo digo porque la estadística sí lo dice, ¿verdad? De hecho creo que cargo por aquí. Yo creo que lo hablamos la semana pasada. Sí, cargo por aquí. Ay, perdón. El Ejército y la Iglesia. Sí, y la Iglesia. Uno con 4.0 y la Iglesia con 6.0. O sea, la confiabilidad hacia la Iglesia es bastante grande. Y bien importante porque eso significa que nosotros somos la institución a la que el niño o la niña está mirando cuando, y cito el periódico con respeto suyo, pero es donde lo encontré, cuando está pasando por una situación de estas. ¿A dónde voy a voltear a ver? Porque como no sé si lo dijimos la semana pasada, pero el niño siempre va a hacer la misma pregunta que hacían en aquel programa cómico. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y es ahí la iglesia la que tiene que saltar y decir, nosotros, aquí estamos para ayudarte. Pero ¿qué necesita la iglesia, pastora? Formarse, conocer estos casos, estas situaciones, este material, pues. Y yo quiero dejarle, por si hay algún pastor o pastora viéndonos o alguien de Ministerio de Niños, visiten mogbin.com. Bueno, está aquí, ¿verdad? Y ahí va a encontrar recursos que van a ayudarle a poder informarse más sobre esta problemática. Entonces la iglesia debe ser un espacio seguro, pero la iglesia debe capacitarse, conocer cómo atender a un niño, niña, adolescente, conocer cómo prevenir el delito sexual. Sí, lindo porque y yo ahorita, hace poquito estábamos hablando del ayuno precisamente y lo que dice aquí Isaías 58:6, lo que es verdad, dice, me agrada, dice, que el ayuno, el verdadero ayuno. El verdadero ayuno. Consiste, dice, en que rompa las cadenas de injusticia. No es fácil, ¿verdad? Porque aquí se lee fácil, que rompa las cadenas de injusticia y desate los nudos que aprietan el yugo. Vaya. No es fácil. Esto se requiere, pues, tener uno la disposición primeramente de corazón y el amor al Señor para obedecer su palabra. Así es. ¿Verdad? Porque por lo regular, cuando se trata de nosotros, todo. Pero tenemos que aprender a manifestar el amor de Dios hacia los semejantes, y no solo el amor, no que la misericordia. Cierto. ¿Verdad? Y luego dice, y en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. Entonces yo creo que el Señor es claro. No digamos que, cómo cuesta entender la palabra. No, el Señor es bien clarito. Que nosotros a veces nos justificamos es otra cosa. Cierto. Pero el llamado de la iglesia es hacer esto. Así es. Dice que parece,
yo creo que hemos sido ungidos. Ujú. Y si somos ungidos es por algo. Así. Es porque Dios pues nos ha preparado para realmente venir a ser sobre esta tierra sus canales de bendición, Sí. ¿verdad? Y es lindo porque cuando uno es una vasija, pues uno retiene la bendición. Pero cuando uno es un canal, uno mismo va dejando fluir el Espíritu Santo y por lo tanto llega a las personas que tienen que llegar. Ya el tiempo se nos ha ido, pastor, pero todavía tenemos. Yo le quiero dar el tiempo para que terminemos con algo bonito y ya nos diga que vamos a ver en la próxima semana. Yo creo que la próxima semana podríamos enfocarnos un poquito en el tema de lo legal, de los delitos, cómo se penan y si podemos ¿A traer dónde a esta ir? persona, A a los dónde ir, todo lo que es el tema de la denuncia, el camino de la denuncia. Uh-huh. Eso nos puede ayudar también para poder tener más elementos. Podríamos hablar un poquito más acerca del hogar, cómo el hogar puede ser un centro de ternura para crear hijos seguros, hijos que se autoprotejan, porque eso necesitamos, ¿verdad? Que se autoprotejan. Nosotros estuvimos viendo una serie con mi esposa en donde había un niño que estaba siendo manipulado por otros niños en el tema de imágenes sexuales y el niño no quería participar de eso, pero no quería perder la amistad de sus amigos porque ya estaba siendo tomado como un rechazado, el niño recha, y entonces él se veía obligado en algunos momentos a grabar algunos videos como para decir aquí está mi aporte, pero él sufría como en silencio eso hasta que eso detonó. Pero ¿cómo nosotros en nuestro hogar podemos ayudar a nuestro niño, niña o adolescente a liberarse de esas cosas? Sí, el asunto es que yo pienso que también tenemos que enseñarle a nuestros niños a tener un criterio propio. Así es. ¿Verdad? Que no se basen o no actúen en base a lo que los demás digan, Claro. sino que ellos tengan su propio criterio basado en lo que Dios quiere y lo que les es enseñado en la casa. Amén. ¿Verdad? Claro. Entonces, eso sería muy interesante que lo miráramos porque hay mucha influencia. Muchísimo. Yo siempre he dicho, yo, así que como dijo David, joven fui y ya envejecido, pero uno ya vivió. Ya vivió y uno sabe dónde están los baches. Así es. Como les digo a mis hijos, yo sé dónde están los baches, dónde está la arena movediza, dónde te va a salir una serpiente. Yo ya lo sé, Claro. porque ya lo viví. Así es. Sin embargo, fuimos probados. Así es. Nos enfrentamos a retos bien fuertes también nosotros pero lo que hay ahorita, a lo que se está enfrentando nuestra niñez, nuestra juventud, no fue como lo de nosotros. Así es. Ahorita está más fuerte. Es bien terrible cómo Ahorita está más fuerte. el ministerio de la iniquidad. El ministerio de la iniquidad está ahí constante, la maldad. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo digo, pues tenemos que hacer algo, porque ellos están más expuestos precisamente por las redes, ¿verdad? Así es. Por los anuncios en las calles, todo eso. Entonces, sí. La música, pastora, la música que nuestros chicos están escuchando hoy es una música que realmente uno no cabe en la cabeza cómo alguien puede crear eso y cómo alguien puede pagar por eso. Son y miles. Están consumiendo eso. Y sabe que el Ministerio de la Iniquidad proféticamente está apuntando hacia ahí. Porque lo que están haciendo, eso mata neuronas, o sea, neurológica, desde el punto de vista neuronal, si lo vemos de ese lado, eso mata neuronas. Está haciendo, el cerebro hace lo que se llaman podas sinápticas, y lo que están haciendo es que están acabando con neuronas de pensamiento, porque están adormeciendo a la juventud, y la juventud ya no siente. No. Entonces ya se vuelven sumisos. Y lo que están haciendo son mentes sumisas, porque nosotros sabemos los eventos que vienen en el futuro, ¿verdad? Lo que va a pasar. Y necesitan una humanidad sumisa. Sí. Y en esa música están metiendo tanta basura
y de tema sexual. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo vine para libertar a los cautivos. Así Y es. nosotros estamos aquí para dar libertad a los cautivos, para sanar al oprimido, para que el enfermo sea sanado. Y eso es parte de nuestro ministerio. Sí, Entonces la iglesia también debe ser ese ambiente de denuncia profética en la que haga ver lo que no está bien, lo que debemos evitar y sobre todo, pastora, entender, yo creo que es bien importante enseñar el tema del reino de los cielos. Nosotros pertenecemos a un reino de luz, de amor, de limpieza, de pureza, de santidad, pero está el reino del maligno, que ese reino es maldad, es oscuridad, y nuestros hijos deben saber la diferencia. deben de saber A la veces mis diferencia. hijas decían, papá, yo queremos ir a la fiesta de no sé quién. No, hija, usted no va ahí. Ah, papá, todo el mundo va a estar ahí. Sí, luego le Todo el dicen al mundo, segundo. pero usted no es todo el mundo, usted es hija del reino. Y los hijos del reino tenemos nuestra ética. Eso es bien importante. El problema está en que llegan a agarrar a un hijo del reino, lo agarran con más ganas. sí. Ese es el asunto. Sí, cierto. Entonces tenemos que realmente la oración, Así es. Puede Cubrir mucho. a nuestros hijos. Sí, ¿verdad? sí. Y como dice, uno a su ir a 1000. Imagínense todo el Amén. pueblo de Dios Así, nos unidos. pusiéramos unidos, ¿verdad? Isaías 51 Ajá. está 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, Amén. porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, Así es. aliviar a los afligidos, anunciar libertad a los presos, a los que están en la cárcel. Y aquí sabemos nosotros que el Señor pues todavía abre esas cárceles, Así es. ¿verdad? Pero necesita de nosotros como, no porque no necesite, sino porque Él ha confiado Amén. de que nosotros estamos en este tiempo acá, primeramente para orar. Amén. Yo sé que tenemos que hacer un montón de trabajo, pero la oración. Y dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Así es. Y yo sé que también si por casualidad nos está viendo alguno que de alguna manera ha practicado estas cosas, el Señor todo lo perdona, Amén. Amén. ¿verdad? Y Él dice que vino a esta tierra para limpiarnos, para redimirnos, Así es. y que no importa lo que hayamos hecho, la misericordia de Él está, Nos abraza. Sí. porque sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Amén. La ¿verdad? gracia. A la gracia y la Gracias. misericordia. Entonces, pastor, ya el tiempo se nos ha ido, lamentablemente, pero quiero invitarlos que el próximo jueves, siempre a las 4 de la tarde, vamos a continuar con este tema porque todavía hay otros puntos que tenemos que tocar para que nosotros sepamos qué hacer si pues se da esta situación con alguna persona cercana a nosotros o algún familiar. Y cómo prevenirlo, sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo Sí, prevenirlo? exactamente. Porque de eso se trata, de que esto no avance, Así es. ¿verdad? Ajá. Entonces, por favor, Muy pastor, bien. oramos nuevamente. Quiero agradecer, pastora, este tiempo y de verdad esperamos que sea de mucha bendición para quienes nos estén viendo. Padre, queremos darte gracias por este espacio y orar, Señor, para que lo que hemos hablado esta tarde pueda llegar al corazón de aquel que lo está necesitando. Espíritu Santo, acomoda cada cosa a su lugar, como tú sabes hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy feliz tarde, es una bendición. Gloria a Dios. Entonces, quedan invitados para el próximo jueves y que el Señor me los bendiga a todos. Hasta pronto. Bendiciones. Amén. Adiós. A diferencia de la mayoría de niños, a mí me encantaba ir a la escuela. No es que me gustara hacer deberes y tampoco era muy buena para la matemática, pero es que la escuela era el único lugar donde me sentía segura. Cuando estaba en la escuela, sabía que mi papá no me podría hacer daño. Fueron varios años que tuve que soportar que abusara sexualmente de mí. Lo peor era la soledad y la vergüenza que sentía. No tenía nadie que me ayudara, que me aconsejara. No sabía qué hacer.
Me convertí en una niña tímida, insegura. No me gustaba hacer amigos. Tenía miedo de que fueran a descubrir mi secreto. Hasta que un día no pude más. Era tanto el dolor que sentía, ese miedo que me paralizaba. No quería dejar la escuela. Ese día, al terminar la jornada de estudios, me negué a regresar a mi casa. Fue entonces que la señora Isabel me ayudó. Quizás fue la manera en la que me habló. Quizás fue la seguridad y el cariño que me hizo sentir. Por primera vez en mi vida, le conté a alguien el daño que mi padre me estaba haciendo. Esa misma tarde, la señora Isabel fue a poner la denuncia. Es por ella que arrestaron a mi papá. Y hasta el día de hoy, todavía está en la cárcel. Ese fue el día que mi vida empezó a cambiar. No sé qué habría sido de mí sin la ayuda de la señora Isabel. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.